Entonces, Mm, bueno, entonces ahora nos habíamos quedado en la parte de pared celular. Y bueno, vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre la pared celular y una membrana celular. La pared celular es una característica pues casi distinguible de la célula vegetal con la célula animal, ¿no? Y una de las características de esta pared es que tiene tres capas, que son la lámina media, la pared celular primaria y la pared celular secundaria. La lámina se forma entre las células adyacentes durante la división y está constituida por sustancia gelatinosa que se llama pectina, que es una proteína de tipo estructural y sirve para permitir la unión de las células. Durante el proceso de maduración, las frutas se vuelven suaves debido a que esta pectina se empieza a degradar. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes agarran una fruta que está verde, cuando le decimos que todavía no ha madurado, es porque todavía esa membrana eh, externa de todas las células que componen a esa fruta aún se encuentra muy rígida y tiene una predominancia de ese tejido celular. Y por eso todavía cuando están verdes, todavía como que pueden crecer un poco, porque aún hay un proceso de división en esas frutas y ya cuando se empiezan a madurar, que nosotros le decimos, es cuando esa pectina se va diluyendo o se va descomponiendo y ya hace que la fruta sea más suave. Eh, Luego tenemos la pared celular primaria que se encuentra entre la membrana plasmática y la lámina media y esta se forma durante el desarrollo de la célula. Es decir, esta sirve para darle crecimiento o para permitir el crecimiento de continente de la célula. Esta pared celular primaria es más delgada en pétalos y hojas y frutas suaves que en tallos, por ejemplo. Obviamente esto es igual, es por razones estructurales, porque no tendría sentido que esta fuera más gruesa o más amplia en los tallos porque se doblarían, ¿no? Entonces por eso tiene que estar reducida y es la que le da esa suavidad o esa textura a diferentes partes de los vegetales y plantas. Luego tenemos a la pared celular secundaria, que es aquella que es más gruesa y que es la que le da cierta dureza que se encuentra formada principalmente por celulosa y se encuentra y esta es la que le da un grosor y que le permite a la célula que vaya formando como capas alrededor de esta que se van a ir endureciendo. Y esto es lo que pasa, estas son las capas que van rodeando a los árboles cuando estos van engrosando su tallo para permitir el desarrollo posterior de ramas. Estas paredes permanecen más tiempo después de que las células mueren y van teniendo un proceso de reforzamiento con, con estas células y cemento que se va formando alrededor de ellas, que después se degrada y queda rígido. Las paredes celulares secundarias de las plantas son las que nosotros tenemos en el papel, el algodón, el lino, el cáñamo. Eh, y estos vienen derivados de la celulosa. Ajá, que como lo hemos visto, la celulosa se utiliza actualmente en la industria para el desarrollo de diversos filmes, biofilmes e incluso algunos tipos no solo de papel, sino también a nivel de laboratorio, se pueden utilizar eh, como un material laminoso que se utiliza para traspasar algo en particular, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen transferencias de algunas proteínas, se pueden utilizar un papel que está compuesto, que se hace de nitrocelulosa, que permite la transferencia de proteínas entre esos dos, entre ese y otro papel, ¿sí? La pared celular, a diferencia de la membrana plasmática, es permeable a la mayoría de las moléculas y no controla el paso de materiales hacia adentro y hacia afuera de la célula. Además, la pared celular presenta orificios diminutos que se llaman plasmodesmos y a través de estos se hace el contacto entre célula y célula vegetal. Con estos plasmodesmos se puede hacer intercambio entre estas células y se observan en la pared vegetal en la figura que nosotros tenemos en el 310. Sería 310.
Profe dijo plasmómero o cómo dijo que Plasmodesmo. plasmodesmo, ok. 312, 311, 310. Que serían los plasmodesmos, serían estos canalitos que nosotros vemos aquí. Y esto es lo que va a permitir la unión entre célula y célula. Bueno, entre la membrana de una célula vegetal con la membrana de otra célula vegetal. Y a través de esta se pasa agua, nutrientes y otras cosas de acuerdo a lo que vaya necesitando la célula, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas células de las plantas van a variar en el grosor de estos tres componentes de la pared plasmática de acuerdo a dónde se encuentren en su disposición con respecto a la anatomía de la planta. Por ejemplo, en el pétalo vamos a tener células vegetales que tengan una pared primaria más, digo, una pared intermedia más gruesa, mientras que, por ejemplo, en los tallos vamos a tener células vegetales que van a tener paredes secundarias más pronunciadas. Los plástidos o los plastos. Los plástidos son organelos que se encuentran solamente en células de las plantas y algas, al igual que en el núcleo y las mitocondrias. Estos organelos están limitados o rodeados por dos membranas. Los plástidos maduros son de tres tipos: cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Los cloroplastos son plástidos más comunes y de más importancia biológica, ya que su principal función es la fotosíntesis. Este organelo se caracteriza por la presencia de clorofila, que le da ese color verdoso y que sirve porque es el que permite la captación mejor del espectro de luz que emite el sol. Los cloroplastos tienen en general una forma ovoide o esférica y su tamaño suele estar entre 3 y 10 micrómetros. El número de cloroplastos por célula también puede variar mucho. Por ejemplo, el alga unicelular Chlamydomona tiene solo un cloroplasto, mientras que las células de cualquier hoja llegan a tener a 40 hasta 100 de estos organelos. En el microscopio electrónico se ha podido observar la estructura del cloroplasto, que más o menos tienen forma o están acomodados como en pilas, y estas pilas, que son sacos membranosos que se encuentran aplanados, se llaman tilacoides, que se disponen en pilas llamadas granas. Estas granas se rodean de una sustancia gelatinosa llamada estroma, y la clorofila se encuentra entre las granas. En la figura 341 nosotros vemos la estructura del cloroplasto. Aquí, por ejemplo, vemos que hace una magnificación hacia una parte de la hoja, y ahí vemos una célula vegetal que en la periferia tiene esos cloroplastos. Y esos cloroplastos dentro están formados por los tilacoides, que son estas cosas ovoides que se encuentran apiladas en pilas, y entre ellas, entre todas estas, hay una sustancia que se llama, se encuentra una sustancia que se llama estroma, que es algo rígido, y además se encuentra la clorofila, que es la que va a permitir la absorción de la luz y la conversión de esta luz como fotones para convertirlas en glucosa. Profesor, ¿cómo se llama la sustancia? Estroma. Ok. Además de estos, pues tiene algunos otros componentes que son de otro color, entre amarillo, rojo y anaranjado, que se llaman carotenoides. Y estos colores también sí tienen la función de disminuir el estrés oxidativo que se va a causar por la fotosíntesis. Otro de los plástidos que pueden tener las células vegetales son los cromoplastos, que son plástidos responsables de la coloración roja, amarilla o naranjada que presentan las frutas, verduras, flores y hojas en el otoño. Estos colores se deben a pigmentos llamados carotenoides, los cuales se dividen en dos grupos: carotenos anaranjados y rojos y xantófilas de color amarillo. Los cromoplastos pueden derivar de cloroplastos cuando estos pierden la clorofila. El cambio de color de las frutas verdes al madurar en muchas plantas se debe a la conversión de cloroplastos en cromoplastos.
Cuando un tomate madura, se destruye la clorofila y se vuelve de color rojo porque ya no tiene clorofila. Otros pigmentos que le dan color a las flores o a otras plantas se encuentran disueltos en vacuolas, y estos pigmentos son antocianinas, cuya gama de color va a ser con respecto al color cian. Luego tenemos los leucoplastos, que igual son plástidos que no tienen color y su función es el almacén de sustancias potencialmente energéticas. Estos principalmente los vamos a encontrar en tubérculos y en raíces. La fotosíntesis va a ser el proceso mediante el cual las plantas son capaces de convertir la energía solar y sintetizan compuestos de carbono de alta energía, como glucosa, a partir de moléculas de muy baja energía, como es el dióxido de carbono y el agua. Entonces, en una conversión en una fotosíntesis, lo que se convierte o lo que hay en la reacción general son moléculas de CO2, moléculas de agua, fotones y clorofila. Y con la reacción, o más bien con la interacción de todos estos, permite la formación de compuestos de alta energía, como es la glucosa y el oxígeno gaseoso. La fotosíntesis en las plantas se lleva a cabo dentro de los cloroplastos, los que se encuentran principalmente en células de las hojas. Recordemos que las plantas, las algas y algunas bacterias son capaces de usar la energía lumínica del sol para llevar a cabo fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso complejo que implica una serie de reacciones químicas que es lo que les estaba explicando ahorita. La fotosíntesis es una reacción anabólica, o sea, es una reacción de síntesis o de elaboración. El dióxido de carbono y el agua son los sustratos para que se pueda llevar a cabo esta reacción. Y la glucosa y el oxígeno son los productos. El oxígeno que la planta libera al medio es a través de sus estomas, va a ser el que nosotros estamos constantemente respirando, y el oxígeno del agua es el que se observa en el medio ambiente a través de los estomas. La luz y la clorofila, como son factores básicos para este proceso, vamos a revisar algunos aspectos que se tienen que tener de estos para poder entender qué es la fotosíntesis. Entonces, la luz es una energía que viaja en forma de ondas en paquetes. La distancia que hay entre cada onda se llama longitud de onda. Y la energía radiante del sol es la mezcla, o es como les he dicho, es el paquete de varias longitudes de onda, que vienen en dos espectros, en espectros que son visibles y espectros que son no visibles. Cada color tiene, y los espectros que son visibles son los que nosotros percibimos como propiamente colores. Estos, cuando difractan sobre algún objeto, nos dan a nosotros la percepción de un color, ¿sí? Eh, Esto es porque, eh, y esto también tiene que ver con los filtros que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando un objeto le, le llega esta energía en forma de estos paquetes, pues va a llegar con alguna energía de emisión, bueno, una energía de recepción, que va a ser la que va a ser lanzada. El objeto va a absorber parte de esa energía y la va a reflejar en otro, con otra, con otra, porque, digamos, entra una onda de color rojo a un objeto rojo. Entonces, digamos que este objeto va a absorber parte de ese espectro de ondas y va a emitir el color rojo, que va a ser el que vamos a poder observar. Eso quiere decir que ese objeto eh, eh, absorbe todas las energías menos la roja. Bueno, todas las ondas menos la roja, y es la roja la que nos permite observarlo, ¿sí? El compuesto orgánico que tiene más importancia sobre la Tierra para nosotros, pues es la clorofila, porque si este no existiera, no se podría llevar a cabo la fotosíntesis, y entonces no podríamos tener nosotros ni carbohidratos, que son importantes para otras formas de vida, ni oxígeno, ¿no? Entonces, sin estos dos, pues nosotros técnicamente, no solo nosotros, sino toda la vida en la Tierra, pues no sería posible. Hay otros tipos de pigmentos como los carotenoides que tienen pigmentos accesorios que se conocen, perdón, como pigmentos accesorios, y estos también son capaces de absorber la luz y la transfieren a la clorofila. Estos pigmentos van a tener
Van a estar presentes principalmente en las plantas y absorben luz azul y verde, por lo que se ven de color amarillo, naranja o rojo. Durante el otoño podemos observar que en muchos árboles los colores amarillo y naranja están más predominantes. Y esto se debe a que las hojas empiezan a envejecer y a descomponer su clorofila, lo que permite que se hagan más visibles los carotenoides. Las etapas de la fotosíntesis. Las reacciones dependientes de luz y las reacciones independientes de luz, o ciclo oscuro o ciclo luminoso, y ciclo luminoso de la fotosíntesis. En el ciclo luminoso, las reacciones que se efectúan son las reacciones que se efectúan en presencia de luz y se llevan a cabo en las granas de los cloroplastos. Los principales eventos de esta etapa van a ser la interacción entre la clorofila y otras moléculas para absorber la luz, la producción de ATP y la utilización del ATP para la siguiente etapa de la fotosíntesis. Las moléculas de agua se rompen en iones de hidrógeno y oxígeno. Luego tenemos el ciclo oscuro, que en las reacciones de ciclo oscuro no interesa, no interesa la presencia de la luz, y esta se lleva a cabo principalmente en el estroma de los cloroplastos. Aquí se utiliza el ATP que fue sintetizado en la fase luminosa para poderse llevar a cabo la síntesis de glucosa a partir del CO2. Las reacciones que fijan el carbono son una serie de reacciones conocidas como ciclo de Kelvin, en honor a su descubridor, el doctor Melvin Calvin. Cada paso de este ciclo es catalizado por una enzima específica. Además que la glucosa pueden sintetizar otros carbohidratos, grasas o lípidos. Esto ya va a depender de la especie de la planta que lo haga. La fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida en nuestro planeta y las plantas verdes, mediante la fotosíntesis, elaboran compuestos orgánicos para otros seres y liberan oxígeno a la atmósfera, que es uno de los compuestos más importantes para la vida. Entonces, en resumen, para la fotosíntesis es un proceso en el que se utiliza la energía del sol y el CO2 atmosférico para poder producir carbohidratos y oxígeno. Esto es también con la utilización de agua en estas reacciones. La fotosíntesis es un proceso muy importante para que la vida pueda, pues, llevarse a cabo en este mundo. Si no hubiera fotosíntesis, nosotros no podríamos existir. Y de hecho se cree que este proceso primero fue, bueno, no se cree, pues de hecho está demostrado que este proceso fue primero desarrollado por bacterias y posteriormente fue desarrollado por las plantas. Esto podría decir o podría sugerir que las plantas pues vienen de bacterias que tenían esa capacidad, ¿no? Y que la fotosíntesis se divide en dos etapas, una etapa que va a ser dependiente de la luz o un ciclo lumínico en el que se produce ATP y se utiliza la clorofila para captar los fotones, y otro que va a ser en el que se utiliza el ATP para poder formar el carbono y el oxígeno. Bueno, o sea, los carbonos, que va a ser la glucosa, y el oxígeno. Luego tenemos ciclo celular, que va a ser la división y muerte de las células. Espérenme tantito. ¿Tienen alguna duda de fotosíntesis? ¿No, nadie? No. 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 Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con ciclo celular. El ciclo celular, pues, es un proceso muy importante para que se pueda llevar a cabo igual la vida. Es un proceso en el que se perpetúa la existencia desde los seres más simples, que principalmente, pues, principalmente nosotros lo vamos a estudiar como un proceso asexual, aunque también existe la división celular como un proceso sexual, ¿sí? En el ciclo celular vamos a tener a la célula en diferentes formas,
en las que se va a encontrar su núcleo y el tamaño de la célula para poder dividir su material genético. Antes de poder, o sea, la célula tiene que pasar por procesos previos a su división, que es acumular la suficiente energía y materia prima para poder dividirse, ¿sí? Entonces, en los organismos unicelulares es el único mecanismo por el cual incrementas el número de su población, y en los organismos multicelulares es el mecanismo por el cual los tejidos son reemplazados y reparados. Normalmente en el cuerpo humano aproximadamente hay una muerte de 500 millones de células por segundo y se produce una misma cantidad para sustituir a las que murieron. Una célula individual ya viene programada para morir en determinado tiempo, y esto es precisamente porque todas las proteínas tienen cierto tiempo de vida, incluso las proteínas que se encuentran en el núcleo. Entonces, por eso es que las células tienen determinado tiempo de vida. Y esto va mucho en relación con la función de cada célula. Por ejemplo, no vive lo mismo un eritrocito, que vive aproximadamente 120 días, a un miocito que vive pues, casi toda la vida. Empiezan a morir ya después de los 40, 50 años, porque la estructura y la composición que tienen les permite tener tiempos de vida prolongados, además de que tiene diversos mecanismos para evitar el estrés celular, el estrés metabólico y todo eso, no como un eritrocito que ya tiene todos sus mecanismos más mermados. Las células hija que producen las células madres son idénticas, ¿sí? Son iguales a la progenitora, solamente que pues tienen proteínas más recién elaboradas, y cada una de las células hijas tienen el mismo contenido de citoplasma. Posteriormente van a entrar en procesos de síntesis en los que van a agrandar y madurar sus organelos para poder estar funcionando con más eficiencia. En el desarrollo y en el mantenimiento de la estructura de los organismos pluricelulares no solo es necesaria para la vida, sino que también, por ejemplo, en ciertas adaptaciones que tiene el cuerpo a diferentes condiciones, pues necesita haber más producción de células, como en el caso de en enfermedades o durante el ejercicio, para la formación de más masa, para la cicatrización. Para todo eso, pues tienen cierto número eh, tienen que tener cierto número de división celular para poder llevar a cabo esto de manera adecuada. En el ciclo celular es una serie de sucesos que experimentan las células para su crecimiento y división. Durante el ciclo celular, la célula primero crece y se prepara para la división, y durante la división va a formar dos células hijas, y luego cada una de ellas va a volver a iniciar el ciclo celular. El ciclo celular consta de 4 fases, que es la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Las primeras 3 fases del ciclo se conocen colectivamente como interfase. Durante la fase M ocurren la mitosis y la citocinesis. Veamos qué es cada fase lo que abarca. En la fase G, la célula crece a un máximo y sintetiza proteínas y organelos nuevos. Durante la fase S, a la fase G1 le sigue la fase S de síntesis. En esta fase, el ADN de la célula se replica para dar origen a los cromosomas dobles, para que al final la célula tenga el doble del material genético. Durante la fase G2 es cuando se producen muchos de los organelos, se replican y las moléculas necesarias para su división. Y durante la fase M o división celular se producen dos células hijas y ocurren dos etapas, que es la mitosis y la citocinesis. Se le llama fase M por el proceso de mitosis. Durante la mitosis, los cromosomas duplicados son distribuidos en partes iguales entre los dos núcleos hijos. A partir de esta primera etapa le sigue la citocinesis, que va a ser cuando el citoplasma empieza a envolver cada uno de los núcleos que quedaron con la mitad del material genético y lo jalan hacia su polo para permitir la formación de dos células hijas. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No. Oh, Bueno. Eh,
la haploidía y la diploidía. Para que nosotros podamos entender mejor los procesos de mitosis y meiosis, tenemos que revisar algunos conceptos muy básicos del número de cromosomas. Cada organismo está formado por células que contienen el mismo número de cromosomas que le corresponde a cada especie. En el ser humano se tratan de 46 cromosomas por célula. En el gato 38, el sapo 22, el tomate 24. ¿Sí? Cada especie varía el número de cromosomas que tiene. En cambio, las células sexuales o gametos de cada uno de estos seres tiene exactamente la mitad de la cantidad de cromosomas característicos de la célula del cuerpo. La cantidad de cromosomas de los gametos se conoce como célula o como célula haploide, es decir, una célula simple. Y la cantidad de cromosomas cuando una célula que ya está funcional tiene el nombre de célula diploide, que es el doble del número. Entonces, el número de cromosomas que tiene una célula haploide se representan como N, y el de una célula diploide se representa como 2N. Por ejemplo, eh, el N de 23 y el 2N46 en los animales. Esto quiere decir que una de esas células es un gameto. Los gametos son las células sexuales, en este caso, pues se trataría del espermatozoide y el ovocito. Ajá, esas son células que solamente tienen N, mientras que ya cualquier otra célula que ustedes tomen del cuerpo va a tener 46 cromosomas, ¿vale? En los animales, bueno, ya es lo que estaba explicando ahorita. En las células diploides, cada cromosoma tiene un compañero. Estos pares de cromosomas se conocen como cromosomas homólogos, y cada uno de ellos proviene de un progenitor. Las células humanas tienen 46 cromosomas o 23 pares. Un cromosoma de cada par es origen paterno y el otro es de origen materno. Cada par de cromosomas homólogos se parecen en tamaño, forma y en la información que estos contienen. La mitosis es la función de las células de distribuir los cromosomas duplicados de tal modo que cada célula hija obtenga un complemento o dotación completa, o sea, un cromosoma de cada tipo. Recuerda que los cromosomas se duplican durante la fase S de la interfase, por lo tanto, cuando se inicia la mitosis, cada cromosoma está constituido por dos cromátides hermanas unidas por un centrómero. En las fases de la mitosis es un proceso que es continuo y se divide en 4 fases, que es profase, metafase, anafase y telofase. Cada una dará lugar a la siguiente. De las 4 fases, la de mayor duración va a ser la profase. Al estudiarse cada una de estas fases, se harán notar las diferencias entre las células animales y vegetales. Ahorita entonces, de tarea, se va a quedar que ustedes revisen cuáles son las fases y cómo difieren entre una célula vegetal y una célula animal estas diferentes fases, ¿sí? Estas sí se las voy a subir ahorita al Classroom para que la hagan y la traigan mañana. De todos modos, yo mañana se los explico, pero para que lo adelanten para hacerlo. Ya después nada más vamos a ver lo de la meiosis, que es la reproducción que sucede durante la unión de dos células de gametos, que es la que nos da o nos va a proveer a las especies la diversidad genética. Entonces hay que elaborar un cuadro comparativo en el que van a hacer una tabla así. Bueno, más bonita, ¿no? En esta van a poner la fase y la definición de lo que sucede en esa fase. Es decir, van a poner anafase y van a poner lo que suceda, van a describir lo que sucede en esa fase. Luego aquí van a poner animal, luego aquí vegetal, y van a poner cómo son diferentes, qué tiene el animal que no tenga la vegetal, y qué tiene la vegetal que no tenga el animal. Y así con cada una de las fases, ¿vale? Nada más va a ser, Nada más va a ser qué, nada más va a ser lo de las fases. así como lo expliqué en la tabla. Ajá, Sí, pero sí. ¿Sí está bien? sí. Sí, está bien. Bueno, entonces esa tarea se queda para mañana, ¿va? Sí, Y nos vemos mañana. gracias, profe. No, gracias a ustedes. Si tienen Gracias, alguna duda, profesor. me pueden mandar mensaje con confianza. Sí, muchas gracias, profe.
Bueno, hasta Gracias. luego. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Mañana. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Profe.